si hay un atentado contra un expresidente o una expresidenta, como fue Cristina, se supone que sus contrincantes, aunque hayan estado pergeneando el mismo atentado, por lo menos van a salir a caretear. Acá, en la Argentina, desfachatadamente, ni Milei ni Bullrich dijeron absolutamente nada. No seamos tan esquemáticos e imbéciles como Milei de que los republicanos son la derecha malvada y los demócratas son la izquierda socialista. No, de ninguna manera. No, lo tenemos claro. Biden es el jefe de la OTAN, que está masacrando gente, que está generando guerras por todos lados, que apoya los procesos de desestabilización democrática en Latinoamérica. Es decir, acá no hay un problema de buenos y malos. Yo de esto sé lo mismo que ustedes, lo que acabo de ver. Sí, seguí con mucha atención el atentado de Cristina. La teoría de los loquitos sueltos, en general, es una forma fácil de lavar la conciencia. Sí. Cuando a uno le cae mejor uno o le cae peor otro, muy difícil que un loquito suelto meta un par de tiros. Yo no soy un especialista en política internacional, está de más decirlo, pero sí tengo claro, por mi experiencia de vida, tengo 63 años, que siempre nos ha ido mejor en la Argentina, insólitamente, con presidentes republicanos que con presidentes demócratas. Los demócratas se meten mucho más en la política local que los republicanos, porque los republicanos están viendo la guerra de la galaxia, ¿viste? Sí, acá siempre hubo posiciones, incluso en el peronismo, de que los demócratas tenían una visión globalista, es decir, que buscaban una forma de soft power a través de la inserción cultural y de la manipulación de las ONG y de la propia política local de los países periféricos, y que los republicanos eran más nacionalistas. Bueno, desde el punto de vista de los intereses argentinos, a ver, el nacionalismo de los países poderosos o el globalismo que surge de esos mismos países es un problema cuando uno no sabe defender sus propios intereses. Exactamente. Nosotros tenemos nuestros intereses que defender. Primero, y cuando tus intereses como presidente son regalarle tus recursos naturales a esos poderosos. Claro, bueno, por eso. Hoy se lo está regalando a un poder cuya expresión formal son los demócratas. A ver, Hillary Clinton es la izquierda internacional. No. Jodeme. Es como cuando dicen que Sergio Massa es el socialismo empobrecedor. Bueno, hermano, o sea, utilizan categorías que simplifican burdamente la cuestión porque hoy les queda cómodo, digamos, pero algunos. Lo que tengo yo muy claro es que las políticas económicas de Trump no tienen nada que ver con las políticas económicas de Milei. Entonces, ni siquiera su concepción del Estado, ni siquiera su concepción sobre el rol institucional, no tiene absolutamente nada que ver. Lo único que uno podría decir que tienen en común es una suerte de aura reaccionaria, en términos culturales. Pero es una engaña pichanga, digamos, porque acá hay una cuestión que es elemental, por lo menos para nuestro país, en nuestro territorio, que tiene que ver con las enormes desigualdades que impiden que exista nada parecido a la libertad, porque el límite de la libertad son las necesidades básicas insatisfechas. No hay forma de que exista libertad posible cuando hay necesidades básicas insatisfechas. Y el límite que existe a las posiciones pseudo-nacionalistas es el nivel de subdesarrollo que sufrimos en nuestro país, como producto precisamente de lo que decís vos, que es la vocación de colonia que hace que entreguemos nuestros recursos naturales y nuestro territorio precisamente a los representantes de potencias extranjeras o de grandes corporaciones. Sí, recordemos... Perdón, lo sumamos a Gaby Michi a esta charla. Gaby, le retomo la pregunta. Si acabas de escuchar, me gustaría primero que reflexiones sobre lo que acaba de escuchar. Bien. Que dijo Juan. ¿Lo escuchaste recién, Gaby? Escuché una parte, sí. Sí, la verdad que hay un tema acá de la utilización inmediata que se quiere hacer. Lo hizo Milei, por un lado, pero también lo hizo Pedro Abascal, ¿no? El titular de Vox, que rápidamente acusó a la izquierda socialista de ser lo responsable de todo esto. Y la verdad no se sabe nada. Es una estupidez hablar ahora de esa cuestión cuando todavía no hay nada en concreto. Les digo un dato que acabo de ver recién en algunos medios de Estados Unidos. Lo que señalan es que aparentemente el atacante, es una persona con rasgos orientales. Es lo que está... ¿Orientales de qué índole? ¿Orientales de Mongolia? ¿Orientales de Irak? Vos viste que orientales sí, es un mucho. Del oriente asiático, digamos, por decirlo
porque no quiero caer en el prejuicio, ¿no? Si no son comunistas, ¿viste? Como difícil. Claro, no, discernir. porque después viene alguna canciller y te dice todos los chinos son todos iguales, estas cosas, ¿no? Pero dice, algunos medios están señalando esto, que en principio, según el testimonio de algunas personas que estaban allí, tendría rasgos asiáticos. Esto es información que acaban de subir algunos medios. Sí, el dato ratifican esto, que hubo varias personas que le avisaron a los servicios de seguridad, los servicios de seguridad especial que tiene Donald Trump, que había una persona trepándose a la terraza que tenía un rifle y que no hicieron nada. Y de hecho, fíjense lo que ha pasado. Y acaba de tuitear Elon Musk nuevamente, diciendo que tanto el equipo de seguridad de Donald Trump como el servicio de seguridad que le brinda el propio Estado por ser expresidente debería renunciar a raíz de no haber frenado este ataque. Bueno, es un poco... a ver, hay cosas que me hacen acordar mucho lo de Cristina, porque la verdad es que yo creo que mi país es un país extraordinario, que tiene una historia muy rica, que tiene sus instituciones, y cuando uno ve las imágenes de lo que pasó con Cristina, estaba absolutamente desprotegida. Sí, sí. Nadie renunció, digamos, ¿no? Ahora, no por el hecho de haber estado absolutamente desprotegida, hay que abonar ninguna teoría de autoatentado, porque lo que por lo menos yo percibo así como primera impresión es que existen disputas de intereses muy grandes en relación a las elecciones norteamericanas, como existían disputas de intereses a nuestro nivel en relación a las elecciones argentinas. Y este tipo de cosas tienen un efecto. Ahora, yo me pregunto, ¿cuáles son esos socialistas empobrecedores en Estados Unidos? ¿Quién los representa? Porque, desde mi punto de vista, Biden no es muy amigo de Xi Jinping, que digamos. Hoy, hace un par de horas, la noticia era que los rusos planteaban que la colocación de misiles que podían llegar a su territorio en Alemania podía generar una contrarrespuesta, una réplica rusa a Europa. Es decir, esto se da también en un contexto geopolítico muy enquilombado, donde no es precisamente la administración republicana, y esto es un dato objetivo de la realidad, durante la que se produjeron la situación de crímenes de guerra permanentes que hay en Medio Oriente. No es precisamente la administración republicana en la que recrudeció la Guerra Fría con China, y no es precisamente la administración republicana en la que se produjo la guerra entre Ucrania y Rusia. Por lo tanto, si hay alguien o una administración que tiene de alguna manera una responsabilidad directa en los conflictos bélicos que hay en este momento, es la de Biden, no es la de Trump. Entonces, Biden es el socialista y Trump, ¿qué vendría a ser? Claro. Es una cosa extraña. Gaby, me gustaría saber tu opinión. Vos sos más especialista que Carla y yo, y me gustaría que reflexiones sobre lo que acaba de decir Juan. No, es que es así, pero es que a nosotros, a América Latina en general, por más que por ahí uno piensa que los demócratas puedan caer un poquito más simpáticos por una cuestión ideológica, nos ha ido peor con los gobiernos demócratas, esa es la realidad. Y el mundo, miren, con todo lo que fue Donald Trump, que fue realmente un gobierno desastroso en muchas cuestiones vinculadas al manejo de la pandemia, por ejemplo, y entre otras cuestiones, hay que decir que durante su gobierno no se inició ninguna nueva guerra. Y eso es un dato. Estados Unidos dejó de tener ese rol por esta cosa nacionalista que tiene Donald Trump, de mirar más hacia adentro que hacia afuera. Rompió con esta cosa de casi, no rompió, pero bueno, dejó un poco de lado la cosa de Estados Unidos policía del mundo, gendarme del mundo, ¿no? Con los demócratas eso vuelve a aparecer y se ve en el apoyo incondicional que Biden le está dando a Ucrania, y se ve también en el apoyo incondicional que Biden le da a Israel también, ¿no? La verdad que por eso yo coincido con lo que dice Juan en este punto, porque, y les agrego un dato, salieron las estadísticas esta semana de que durante el gobierno de Biden hubo más deportaciones de inmigrantes que durante el gobierno de Trump. O sea, entonces digo, tampoco creamos que todos sabemos lo que es Trump, pero que con Biden ha sido mucho más
demócrata la cuestión en el sentido más amplio de la palabra, no del Partido Demócrata, ni se han respetado los derechos humanos como se supone, ¿no? Pero en ningún gobierno de Estados Unidos, por lo menos de los últimos 40 años, se han respetado los derechos humanos. Yo creo como que corresponde. acá, digamos, lo que se refleja, sobre todo en las posiciones, pues yo lo veo desde nuestros sures, digamos, ¿no? En las posiciones que uno puede ver de Milei, o en las posiciones que a veces por ahí superficialmente podemos plantear desde el campo nacional y popular, que hay una orfandad y una confusión ideológica muy grande. Es decir, se asocia rápidamente a el progresismo, la izquierda, el socialismo, discursos que son políticamente correctos, que profesan los derechos humanos, pero que no los realizan en la realidad, ¿no? Y esto nos ha pasado en la Argentina, que es quienes se autoperciben progresistas y quienes dicen representar los derechos sociales y los ideales de justicia social, finalmente no concretan eso en la práctica real. Entonces existe una discusión entre la derecha y algo que la derecha llama izquierda, pero que no es izquierda. Exacto. Lo que básicamente genera que haya una competencia entre conservadores y reaccionarios. Ahora, te hago esta consulta. Para vos, el hecho de que la derecha haya empezado a llamar como izquierda o comunista o toda la caterva de palabras que utilizan para designar a todos los que no son la derecha, la ultraderecha o el libertarismo en el caso de nuestro país, ¿vos crees que eso generó una confusión o una confusión que permitió que ellos hagan eso? Es que la derecha haga la madre de Milei es la hipocresía o la falta de realización efectiva de los ideales históricamente asociados con la izquierda, en el caso de los países europeos, y con el campo nacional popular, en el caso argentino. La palabra izquierda y derecha vienen de la Revolución Francesa. A la izquierda se sentaban los que representaban de la clase media para abajo, a la derecha se sentaban los que representaban a la nobleza y al alto clero. Bueno, obviamente, si uno lo categoriza de esa manera, todos los que defendemos los derechos de la clase media y de los pobres somos de izquierda. Así que yo no tengo ningún problema en que me llamen zurdo, si eso quiere decir zurdo. En la Argentina eso cambia, ¿no? Lo decía un poco, bueno, hay distintos historiadores, que hay como un cristal invertido acá, por eso, desde el punto de vista europeo, a veces se llamaba fascismo al peronismo, cuando el peronismo es el que había cumplido el rol de la izquierda revolucionaria europea, que era empoderar al movimiento obrero. Ahora bien, ¿cuál es el eje central de la discusión? El eje central es la justicia social. O estás junto a los más humildes, a los trabajadores, a los sectores medios, por la redistribución de la riqueza, por tierra, techo y trabajo, por pan para cada uno, o estás con los monopolios y las élites económicas. En nuestro caso es muy claro. Milei está con los monopolios y está con los multimillonarios. Se le cae la baba cada vez que ve un multimillonario, sea Zuckerberg o sea Elon Musk, que tienen posiciones políticas absolutamente distintas. Milei es un pro-oligarca. El anarcocapitalismo es sinónimo de la oligarquía. ¿Por qué? Porque al existir capitalismo sin un contrapoder, ya sea la organización comunitaria, la organización sindical, ya sea el propio gobierno con sus políticas públicas populares, lo que es un gobierno de los ricos, de las minorías ricas, eso se llama oligarquía. O si le querés decir de otra manera, plutocracia. Milei es un oligarca, es un hombre que es el fronting de un planteo oligárquico antidemocrático. Ahora bien, que él se coloque en el plano de los neoconservadores, como puede ser Donald Trump, que es una categoría más de naturaleza cultural que de naturaleza socioeconómica, es una operación que utiliza para mejorar su posicionamiento internacional. Pero en la Argentina, acá, básicamente, lo que es un lamebota de los ricos y de los poderosos. No tiene ningún otro proyecto civilizatorio que plantear que la libertad de los más ricos se tiene que respetar a rajatabla, pero al pobre pibe de Mendoza, que permitía que los que no tenemos la cosa esta, que no sé ni cómo se llama, y nos gusta ver un partido de fútbol, nos metíamos en fútbol libre y lo podíamos ver, la libertad de ese pibe no importa. Entonces, hay una mezcla de categorías que a mí no me preocupa tanto la mezcolanza que haga el imbécil de Milei, que va a terminar siendo una anécdota en la historia argentina. Me preocupa que el campo nacional popular no entienda que el centro del debate
tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con la naturaleza, tiene que ver con la justicia social y no con la enunciación de la boca para afuera de determinadas categorías europeas o norteamericanas. Mira, otro ejemplo que también habla muy bien de lo que estás diciendo, o que por lo menos lo grafica muy bien, es lo que tuiteó ayer Milei sobre la selección argentina, en donde puso a todo el plantel de la selección argentina, identificaba a cada uno de los jugadores al club al que pertenecía y decía, todos estos están en sociedades anónimas, esto solo para que aprendan los zurdos empobrecedores y la mano en coche. Ahora, todos esos están en sociedades anónimas, ¿pero dónde salieron? Bueno, salieron de los clubes que son sociedades sin fines de lucro. De ahí salieron esos talentos que ahora nutren a las sociedades anónimas. O sea, exactamente lo contrario es, vos tenés que las sociedades anónimas se tienen que nutrir de lo que producen las sociedades civiles sin fines de lucro. Es exactamente al revés. Es la historia del mundo. La historia de la humanidad. Es el extractivismo cognitivo, que son los cerebros, el extractivismo deportivo, el extractivismo mineral, que son los minerales, es decir, lo que se genera a través del esfuerzo común, luego hay una apropiación privada de eso. Pero hasta ahí, viste, pero te das cuenta que hasta en ese ejemplo tenés lo que estás diciendo vos, pero muy gráfico, muy preciso. Sí. El problema creo que está cuando el Dios dinero empieza a ser transversal a las fronteras ideológicas. Porque que los adoradores explícitos del Dios dinero hagan política para beneficiar al Dios dinero, es el caso de Milei, bueno, es razonable. Hay que confrontar, hay que combatir frontalmente esa política deshumanizante. El tema es que de este lado de la grieta, si se quiere, tiene que haber claridad en que no se puede rendir tributo al Dios dinero. Y eso tiene, de alguna manera, consecuencias muy concretas en términos políticos, para usar lo que vos venís planteando en el plano deportivo. ¿Cómo puede ser que dentro del peronismo, dentro del campo nacional y popular, no haya en todas las provincias, municipios, legislaturas, etcétera, una guerra sin cuartel contra la pandemia de las apuestas online, contra la publicidad de la pandemia online? Sí, es tremendo. Y la verdad que a mí me empiezo a pensar que las valijas de los dueños de esos comercios empiezan a ser revoleadas para todos lados, no solamente para la derecha, para la izquierda empobrecedora también. Entonces, hay que ser consecuencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace, porque si no siempre termina ganando esta cosa desfachatada, antipueblo, pro multimillonario, con una sola virtud, que es que dicen lo que piensan y hacen lo que dicen. Absolutamente. Que es una virtud a medias, digamos, ¿no? O sea, la sinceridad o el coraje pueden ser buenos o malos en relación a qué proyectos sirven. Sí, sí. Que un tipo... Hitler era coherente. Claro, exactamente. Entonces, el problema es que con la incoherencia no vamos para ningún lado. Con la incoherencia no vamos para ningún lado. Entonces, nuestro campo tiene que tener claridad en términos, primero, de política local y de política con los sectores populares, los trabajadores, los humildes, muy claras. Y en términos de política internacional, bueno, no se puede tener doble discurso tampoco. Hay que tener una política vinculada a la unidad latinoamericana y a la defensa de los derechos humanos y sociales en cualquier lugar, en cualquier continente, aunque un día te convenga más ser un poquito más amigo de los representantes de determinados estados acá en la Argentina porque tienen control sobre algunos medios de comunicación o porque tienen control sobre algunas grandes empresas. Te interrumpo un segundito, Juan, ya volvemos a esta tangente a la que nos está llevando el atentado que sufrió Donald Trump. Porque acaba de tuitear Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Voy a traducir su tuit. Dice, no hay ningún tipo de lugar para la violencia política en nuestra democracia. Sin embargo, aún no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió. ¿Lo tenemos ahí? Bueno, igual lo leo. Lo leo de acá, chicos. Ustedes no me ven, pero yo lo leo bien para verlo de cerquita. Pero sin embargo aún no sabemos exactamente no sabemos bien qué es lo que sucedió, pero tendríamos todos que sentirnos aliviados de que el anterior, el presidente Donald Trump, no fue gravemente herido, y usar este momento como para, de alguna manera... comprometernos. Sí, comprometerse, volver a comprometerse nosotros mismos con la civilidad
y respetar a nuestros políticos. Michelle y yo, su mujer y él, le deseamos una pronta recuperación. Esto tuiteaba recién Barack Obama. Mientras tanto, voy a recordar un poquitito lo que fueron los tweets anteriores de Elon Musk, que pedía la renuncia de la seguridad del expresidente Donald Trump. Si uno sigue el hilo de Elon Musk, sus anteriores tweets inmediatos, ¿no? Porque en esto es como nuestro presidente, no puede parar. No solamente retuitea a otras personas, que hay fotos impresionantes de Donald Trump comparándolos con cuadros renacentistas, que el último presidente de estas características previo a Donald Trump fue Roosevelt. Y mientras tanto teníamos otro tuit, ¿no? De Barack Obama, como decía Juan Grabois hace un ratito, acá no hay buenos y malos, pero como mínimo llamando a una reflexión lógica, Juan. No, pero a ver, que tienen mejores modales los demócratas norteamericanos que los libertarios argentinos, bueno, es evidente. Es decir, en cualquier país donde se pretenda... Hasta los republicanos norteamericanos tienen mejores modales que los liberales argentinos. En cualquier país donde se pretenda tener una pátina de democracia, si hay un atentado contra un expresidente o una expresidenta, como fue Cristina, se supone que sus contrincantes, aunque hayan estado pergeneando el mismo atentado, por lo menos van a salir a caretear. Acá, en la Argentina, desfachatadamente, ni Milei ni Bullrich dijeron absolutamente nada, digamos, ¿no? Después, el que siguió el hilo de la causa, sabe que hay un montón de vasos comunicantes entre Revolución Federal, los copitos, y Bullrich y el equipo de Milei. Pero más allá de eso... celulares, Milman, etcétera, obvio, ¿no? Pero más allá de eso, que es la posición que nosotros tenemos, nuestro equipo de abogados de Argentina Humana, como querellantes de la causa contra la Revolución Federal, de que acá no había loquitos sueltos, por lo menos para darle una pátina de civilidad y de educación, los rivales tienen que decir, reflexionemos, lleguemos a la paz, no hay lugar para la violencia política en la democracia. ¿Qué es lo que efectivamente implica tener un compromiso con una democracia social? Que no haya violencia política, porque si no tenemos que salir todos a comprar fierros y ponernos chalecos antibala y salir a los tiros. Bueno, no es lo que nosotros creemos en la resistencia no violenta, en caso de un gobierno como el que tiene Javier Milei, que hambrea al pueblo. No creemos en la utilización de ningún tipo de violencia, ni estatal ni paraestatal, para dirimir las diferencias políticas, pero llamativamente en nuestro país, los que sí ejercen el poder, los que hoy manejan los aparatos represivos del Estado, pareciera ser que no tienen demasiado problema con la violencia, pareciera ser que están haciendo un llamado constante a la violencia y de alguna manera eso también nos coloca en una posición en la que no tenemos ni que caer en la tentación de la violencia, ni tampoco caer en la otra sensación que es la de la victimización, que es la del lloriqueo permanente. Es decir, donde ellos son los machos alfa y nosotros somos todos pollitos mojados. Porque no lo somos. Que salimos llorando. Por lo menos yo no tengo ninguna intención de serlo, claro, digamos, ¿no? Entonces, acá estamos en un momento donde hay una crisis civilizatoria muy importante y hay que tener claro cuál es el norte de cada proyecto político. El proyecto político en el campo nacional, popular y latinoamericanista tiene que ver fundamentalmente con que todo el mundo tenga tierra, techo, trabajo, pan y paz, y que la patria grande sea un polo de irradiación de un proyecto distinto de humanidad. Vos decías recién, campo nacional y popular debe tener claro cuál es el foco. ¿Por qué se perdió ese foco? ¿Por qué se perdió ese rumbo? ¿Qué fue lo que pasó y que le abrió la puerta a estos movimientos libertarios tan desencajados para yo creo que hay varios factores, ¿no? Hay un factor que es determinante, que son los intereses económicos que se pueden disfrazar de demócratas, de republicanos, de peronistas, de renovadores, de radicales, de cambiemitas, de libertarios, depende cómo suena el viento, y que tienen en determinados representantes políticos sus gerentes de negocio dentro del Estado. Ese es un elemento, ¿no? La corrosión que el poder económico genera dentro del gobierno. Claro. Otro elemento son las modas ideológicas, que es empezar a perder el eje de cuál es
el punto central, el valor sustancial más importante de nuestro movimiento, que es la justicia social, junto a la independencia económica y la soberanía política, pero la justicia social como norte. Entonces, la obsesión de cualquier persona, cualquier dirigente en nuestro campo, tiene que ser la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza, el acceso a la vivienda, que los niños puedan tener educación, salud, que las personas puedan trabajar, descansar, ser felices, acceso a la cultura, etc. En términos de independencia económica, el control nacional sobre los recursos estratégicos, que eso se puede hacer de diversas formas, con empresas mixtas, con estrategias nacionales. Desde el punto de vista de la soberanía nacional, desde la reivindicación permanente de nuestra soberanía en las Islas Malvinas, hasta no permitir que Lewis nos afane un lago impunemente. Digamos, claro. Hay un montón de factores. Ahora, cuando perdés la orientación basada en determinados principios y perdés la capacidad de pensamiento estratégico para llevar adelante y ejecutar esos principios, te convertís en una especie de repetidor de modas ideológicas que se crean y se construyen en los polos tanto neoconservadores como neoprogresistas que existen en los países poderosos, que son los que tienen capacidad de irradiar cultura. Lo que a nosotros nos va a dar el norte es el contacto permanente con nuestro pueblo que sufre, con nuestros viejos que no les alcanza la jubilación, con nuestros pibes que no les alcanzan para comer y con nuestro territorio que está devastado por la tala indiscriminada de sus bosques y que pasan por sus venas abiertas la riqueza de nuestra patria y de nuestro continente. Si uno está pegado a eso, verdaderamente, como dirigente, como campo, etc., no cae en las trampas del sistema, que es desviar permanente la atención a lo accesorio, que puede tener su importancia relativa, pero no dejando atrás a la mitad de la población, mientras parece que uno se lava la conciencia con pequeñas reiteraciones de frases que suenan lindas a determinados oídos en determinados momentos, porque ¿qué pasa? Después esas banderas, que son nobles, quedan pisoteadas frente a la evidencia de la pobreza que se va acumulando por la falta del coraje para enfrentar verdaderamente al poder económico concentrado y lograr una mejor distribución de la riqueza. Bien. Bueno, impactante, gran conversación. La verdad que hacía rato que no escuchaba a un dirigente político trazar la línea como la estás trazando vos. Debo decirlo con mucha claridad. Vamos a actualizar la información, Juan, de lo que está ocurriendo.